Ok, vamos a ver la presentación. Aquí. Ok. ¿Cuál es el método correcto para interpretar las escrituras? El método gramático histórico. Muy bien. ¿Y cuáles son las epístolas que no son consideradas epístolas o cartas y que son considerados tratados teológicos? Romanos y Hebreos. Muy bien. ¿Y qué es la hermenéutica común? Ajá. Eso que lo con... ¿Ya se les olvidó? No. Que todo el que lee la Biblia es a la vez intérprete y la interpretan cada quien con su eisegesis y provoca una gran heterogeneidad y no hay uniformidad porque toditos interpretamos como queremos sin un sistema. Bueno, igual le contesté una cosa que no era. Sí, y creo que lo mismo contestó Valeria. Están leyendo el mismo libro. Claro, estamos en el espíritu. Según repetición del quiz. Estamos Mira, en el espíritu. No. y Celeida tuvo un buen examen a pesar de todo. Para interpretar, y el examen de Julie muy bueno. Te felicito, Julie. Para interpretar la ocasión de una carta o epístola del Nuevo Testamento, el contexto es irrelevante. Falso. Eso es falso. Todo lo Yo lo pedí. contrario, ¿verdad? Muy bien, así me gusta, mis hermanos. Esto es de la guía, los apócrifos. Significa libro, ahí habíamos quedado la vez pasada. Libros escondidos, ocultos. Jerónimo fue en el siglo IV el primero en llamarlos literatura apócrifa o encriptada. ¿Por qué no son canónicos? Porque no reunían los requisitos y abundan en inexactitudes históricas y geográficas. Enseñan doctrinas falsas en desacuerdo con los libros inspirados. Yo les voy a dejar esa tareita. Si pueden, lean El Pastor de Hermas. Y ustedes me van a decir si eso es inspirado o no. O si es canónico. Y no es largo. Nada más con que lean una página. Pastora, profesora, Dígame, hermano. leemos leemos cuál que no le escuché bien. El Pastor de Hermas. El pastor de Hermas. Ajá. Recurren a tipos literarios diferentes a la escritura. Carecen de elementos doctrinales que le dan a las escrituras carácter divino y profético. Los libros apócrifos son primero de Esdras, segundo de Esdras, que contienen material legendario, Tobías, que es una novela, Judith, que es ficticio, adiciones a Esther, sabiduría de Salomón, eclesiástico o sabiduría de Sirac, Baruch, Bel y el dragón, el canto de los tres jóvenes hebreos, la oración de Manasés, primera de Macabeos y segunda de Macabeos. ¿Cuál es el testimonio histórico de la exclusión de estos libros? Esto es de la guía, la que ustedes tienen. Históricamente hubo personajes que por la manera como ellos se refirieron a estos libros, dijeron, se llegó a la conclusión, esto no cabe dentro del canon. Por ejemplo, Filón, historiador, citó las escrituras, todas las que nosotros conocemos como canónicas, pero nunca citó los apócrifos. Ah, pero Filón, que era un historiador, nunca lo citó, no, no lo citó. Josefo, historiador judío, no los incluye. Jesús y los escritores del Nuevo Testamento los ignoran absolutamente. Los escritos judíos de Hania no los reconocieron. Ningún concilio de la iglesia los reconoció ni los nombraron. Los primeros concilios. Muchos padres de la iglesia primitiva hablaron en su contra. Jerónimo, el gran erudito traductor de la Vulgata latina, los rechazó.
Los eruditos católicos de la Reforma los rechazaron. Martín Lutero y los reformadores los rechazaron. Los eruditos católicos, esa entonces me confundí. 1546 en el Concilio de Trento, 1500 años después, en el Concilio de Trento. Estos libros recibieron el reconocimiento de la Iglesia Católica Romana y los incluyeron en la Biblia. ¿Cuáles, doctora? Digo, profesora, estos. Ahora, ¿cuáles son las pruebas para incluir los libros en el canon? ¿Por qué nosotros tenemos un canon y en qué se basaron? En la inspiración divina. Y básicamente la inspiración divina es que habla de Dios y su historia redentora y de los actos de la redención que están allí en un libro. Todo su calidad apostólica. Ah, esto lo escribió Pablo, esto lo escribió Pedro, esto lo escribió Juan. Mira, esto lo escribió el apóstol. Ellos estaban con Jesús, que era Dios. Esto es canónico. La iglesia edificada sobre el fundamento de profetas y apóstoles. Una iglesia que conocía todo el Antiguo Testamento y que conoció a los apóstoles, dijeron, bueno, mira, esta es la verdad, este libro es verdadero, este libro es inspirado, este libro es apostólico. El único que habla en el Nuevo Testamento con autoridad propia y genuina es el Señor. Este último ítem yo no lo entendí mucho, pero es cierto, el único que habla en el Nuevo Testamento con autoridad propia y genuina es el Señor y fue quien los inspiró. Los libros canónicos. Existen diversas razones que nos ayudan a justificar la existencia de los libros canónicos, los que tenemos en nuestra Biblia, en nuestra Reina Valera. Marción, 140 años después de Cristo, el hereje, hizo su propio canon y comenzó a difundirlo. La iglesia necesitaba anular la herejía de Marción y determinar cuál era el verdadero canon de las Sagradas Escrituras. Entonces, como Marción surge con su herejía, la iglesia tuvo que reunirse y decir, mira, lo que está diciendo este hombre es incorrecto. Lo correcto es esto. Entonces, gracias a Marción, eso ayudó a que se estableciera de una vez entre tanta literatura el canon del Nuevo Testamento. Muchas iglesias estaban usando libros que no eran auténticos. Ah, y ahí Marción se aprovechó. El edicto de Diocleciano, 303 años después de Cristo, ordenaba la destrucción de los libros sagrados de los cristianos. Ah, entonces ahí había que buscar cuáles eran de verdad, cuáles eran. Bueno, lo que ellos han reconocido como verdad son estos. Ah, bueno, esos son los que hay que quemar. Atanasio de Alejandría, 367 después de Cristo, nos da la lista más antigua del Nuevo Testamento y cuadra perfectamente con el canon actual nuestro. La misma se encontró en una carta festiva dirigida a las iglesias. Más tarde, dos escritores, Jerónimo y Agustín de Hipona, definieron el canon de 27 libros. Estos son mencionados por Policarpo y por Justino Mártir. Entonces, los padres de la iglesia reconocieron y dejaron testimonio, mira, los libros que son verdaderamente inspirados y que son los que representan la fe genuina y la ortodoxia son estos. En el concilio del Sínodo de Hipona de 3.393 después de Cristo, no hemos llegado ni al 2000 y pico, reconocieron la lista de los libros canónicos o inspirados por Dios. 4 años más tarde se confirmaron de nuevo en el Sínodo de Cartago los 26 libros aceptados del Nuevo Testamento. Bueno, ¿son 26 o son 27? Pregunto. Libros apócrifos en el Nuevo Testamento. La epístola de un falso Bernabé. Antigua homilía. Epístola de Clemente a los Corintios. Pastor de Hermas.
la didaje o didaché, como ustedes le quieran decir, o enseñanza de los doce. Apocalipsis de Pedro. Había mucha literatura apocalíptica. Los Hechos de Pablo. Carta a los laodicenses. Tecla. El Evangelio según los hebreos. Carta de Policarpo a los filipenses. El Evangelio de Judas. Las 7 epístolas de Ignacio y muchos otros más. Porque es que había muchísima literatura y hubo que definir porque andaban surgiendo muchas herejías y bueno, gracias a que estaban surgiendo esas herejías hubo que reunirse y decidir. El que yo les dije que lean, pero ustedes pueden leer cualquiera de estas si ustedes quieren. Pero a mí la que más me llama la atención de lo imaginario, mítico o como un cuento es El Pastor de Hermas. Credibilidad de la Biblia, esto lo tienen en la guía nuevamente. Algunas evidencias científicas que apoyan la credibilidad de la Biblia son la prueba bibliográfica. Consiste en un examen de la transmisión textual por medio de la cual llegaron hasta nosotros los documentos. Y eso es una cosa increíble, cómo se ha logrado a través de tantos años históricos que nosotros logremos tener unos escritos que yo puedo afirmar ahorita que si yo estoy leyendo el Génesis ahorita, es básicamente el mismo que están leyendo en Rusia y el que están leyendo en China y el que están leyendo en Jerusalén. Una cosa impresionante. Los eruditos testifican de la autoridad de los manuscritos. Los que han estudiado los manuscritos actualmente también lo testifican. Los sabios que revisaron aquello dijeron, sí, estos son los libros canónicos. La evidencia manuscrita del Nuevo Testamento comparada con otros autores y obras de la antigüedad. No hay nadie, ningún libro, a ver, este libro que yo les comentaba el otro día, de Manuel de Cervantes y Saavedra, el Quijote de El la Mancha. Quijote de la Mancha. Ajá. No tiene, sí, mira, creo que habrán unas 2 o 3 cosas originales de eso o no las hay. De la Biblia tenemos, de nuestros manuscritos tenemos, es más, tenemos los rollos del Mar Muerto, 300 o más. ¿Se acuerdan que yo les dije la vez pasada que según la inteligencia artificial supone, casi afirma que son mucho más antiguos de lo que dijo Carbono 14? Los manuscritos guardados tienen una riqueza maravillosa. La cronología de la autoridad de los manuscritos, materiales, tamaño, forma de la letra, divisiones del texto, color de la tinta, textura y color del pergamino. Todo eso avala la antigüedad y la genuinidad, la credibilidad de la Biblia. El fragmento más antiguo del Nuevo Testamento se conserva en la Biblioteca de Inglaterra y es del Evangelio de Juan. Es un pedacito así chiquito, yo creo que yo se los puse, el papiro 46. El papiro más grande es el Evangelio de Juan y es papiro, y está en la Biblioteca de Literatura Mundial en Viena. Una armonía de los 4 evangelios hecha por Tasiano. El Códice Sinaítico, eso es una maravilla que está en el Museo Británico. Es creíble, tiene credibilidad. El Códice Vaticano, que eso lo discutimos en Introducción a los Idiomas Bíblicos, que está en la Biblioteca del Vaticano. Ese códice y el Códice Sinaítico son prácticamente la Biblia completa. Hablemos un poco de la narrativa. Ya nos estamos introduciendo en la narrativa. La narrativa, para analizarla, necesita que nos enfoquemos en la estructura de la trama, como si fuera una novela, como si fuera un cuento, como que si yo vengo y les voy muchachos, les tengo un cuento hoy que me pasó ayer en la clase. Así mismo nos vamos a enfocar cuando estemos leyendo narrativa. En la estructura de la trama, la situación inicial, cuál es el conflicto y cómo se desenlaza. Por ejemplo, ah,
Resulta que este hombre tiene una promesa y nada que nace el hijo, y entonces yo soy la esposa, me preocupo, busco a la esclava, se la meto en el cuarto, la esclava sale embarazada y entonces la esclava se empieza a burlar de la ama y entonces esa es la trama, ¿sí? Hay una situación inicial, hay un conflicto y cómo se desenlaza. En la organización del texto, dividiendo las escenas. Acuérdense, en epístolas era pensar por párrafos. Aquí tenemos que ir viendo de dónde va una escena a la otra. Para identificar cambios de tiempo y de lugar. Hay un momento en que la esclava ya no está ahí, sino que está en el desierto. Ahí hubo un cambio de lugar, ¿sí? Un cambio de escenario. Salió de la casa donde estaba bien protegida y ahora está embarazada y está en el desierto. Hay un cambio de tiempo y de lugar. Analizar los personajes. ¿Quiénes son los protagonistas principales? ¿Quiénes son los antagonistas? ¿Y cuáles son los secundarios? Todo eso, cuando uno va a hacer narrativa, tiene que ir diciendo, siempre recordar, el protagonista principal es Dios en toda la Biblia. Eso tiene que estar, bueno, de entrada. Se lo aprenden desde hoy para siempre. Amén. Una vez que sabemos y recordamos, protagonista principal es Dios. Ok, aquí protagonistas principales, David, Urías, Bexabé. Ajá. ¿Quiénes son los antagonistas? Yo tengo que decidir si Natán es antagonista o no. ¿Quién es secundario? Bueno, el que vino a decirle, David, mira, vino Natán a conversar contigo. Ese es un secundario. Analizar el contexto histórico original y las distintas capas de significado en el texto. Vamos viendo, bueno, este es de origen, esto es literal, esto es ético-moral, esto es anagógico o espiritual, y esto es una alegoría y tengo que interpretarlo como una alegoría. La narrativa bíblica, estructura de la trama, organización narrativa y análisis literario. Otra vez, identificar la situación inicial, el conflicto y el desenlace. Reconocer que a menudo el poder de la narrativa reside en cómo se resuelven las tensiones y no en el desenlace en sí. Cómo se resolvió el asunto de David y Bexabé. ¿Cómo se resolvió? Organización narrativa divide la historia en escenas, notando cambios de tiempo o de lugar, o la entrada y salida de... Bueno, ¿y de dónde salió este? Entrada y salida de personajes que hablan e intervienen en la escena. Esto puede revelar cómo el autor quiere que la audiencia perciba la acción. Análisis literario. Examina la estructura del texto, como los quiasmos, los acrósticos, y evalúa la intencionalidad detrás de esa estructura o de ese cambio en la trama literaria. ¿Por qué me metió aquí un himno? ¿Por qué me metió aquí? Hay un dicho en Israel que dice, los padres se comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. ¿Por qué metió eso allí? Entonces, hay que analizar los personajes, identificar a cada personaje y usted se pone con su cuaderno y su lápiz. Bueno, los personajes principales, Dios, David. Doctora, Dígame, hermano Josué. quería preguntarle qué es quiasmos o acróstico. Eso lo vamos a revisar más adelante. Ok, Ok, ok. ajá. Identifica a los personajes. Entonces, analizar los personajes, mis hermanos, no se les olvide. Cuando vamos a hablar de narrativa del Antiguo Testamento, necesitamos clasificar los personajes. No sé si mi hermana Liliana sabe lo que es un personaje redondo. No, mi hermana. Ok. ¿Qué diga, profesora? Bueno, eso lo vamos a ir hablando poco a poco. Un personaje redondo es uno que uno lo puede conocer por la narración, en todos sus aspectos.
Por ejemplo, uno puede tener idea de cómo era Elías por leyendo todo lo que hay allí en esa narración, el profeta Elías, cómo era un personaje redondo. Si vamos al Nuevo Testamento, Pablo, un personaje redondo. Hay Pensé, personajes, profesora, ajá, pensé que era uno pasado de peso. ah, sí, alegóricamente, sí. Analiza la caracterización, observa la caracterización directa, lo que el narrador dice explícitamente e indirecta, lo que se infiere de sus acciones y palabras para entender sus personalidades. Hay que estudiar los personajes. Considera su función, reflexiona sobre las reacciones que los personajes provocan en el lector, ya sea simpatía, antipatía o empatía. Análisis del contexto y significado. El contexto original considera la situación y los eventos que originaron el texto. Comprender el significado original para la audiencia a la que fue dirigida es fundamental y esto es un principio universal para todo, ¿verdad? Que necesitamos entender cuál es el significado original para los oyentes primigenios. ¿Qué quiso decir el autor cuando escribió esto? Perdón, el papel del narrador. Entiende que el narrador selecciona qué contar y cuánto tiempo dedica a cada elemento, lo que indica su importancia. Eso se llama selectividad del narrador. El narrador es el que decide, el autor decide, bueno, yo voy a escribir esto hasta aquí, porque Dios me inspiró que era hasta ahí. Punto redondo. Ah, pero no terminó de decir si la tierra que la hizo fue con agua o con chicha, que si remojó para hacernos, que en cuántos días hizo el barro. No, él selecciona qué va a escribir y qué no. Ah, pero no dice cuánto, de qué tan dorado era la cara de Moisés cuando bajó de allá y no dice si los demás le preguntaron por qué tenía la cara dorada y si se le quitó después y cómo, no dice, bueno, no dice. El narrador decidió qué era lo que iba a escribir y Dios decidió, hasta aquí es suficiente. Acepta las lagunas, reconoce que es normal que una historia no incluya todos los detalles. Esta es la pirámide, se ve borrosa, la pirámide de Freytag. La pirámide de Freytag nos resume cómo es la narrativa en general. Hay una introducción de los acontecimientos. Hay una parte ascendente donde empieza el desarrollo de todo el asunto. Llegó Sara y buscó y le metió a la esclava y no sé qué. Y el clímax, lo máximo del asunto, cuando David se da cuenta que él ha cometido toda aquella barbaridad y ese montón de pecados. Luego, cómo empieza a descender la narración ya un poco más